menos dos de ustedes, antes de poder iniciar bien con la presentación, pues me puedan decir cuáles son sus expectativas de este taller, que ustedes esperan lograr o que con cuáles conocimientos ustedes se quieren ir. Sí, Rafael. Rafael tiene la palabra. Si estás hablando, tienes el micrófono apagado. Muy buenas noches. Realmente las expectativas que yo tengo en este taller es obtener mayores capacidades para desarrollar documentos de todo tipo, no necesariamente solo de lo que tenga que ver con los modelos de las Naciones Unidas, sino en otros temas en general. Ok, perfectísimo, muchas gracias. ¿Alguna otra persona que desee pues compartir cuál es su expectativa de este taller? Bueno, sí, está un poquito tímido. Yo realmente ahora pues no puedo ver sus manos, así que pues vamos a iniciar, porque ya ustedes saben que este es el segundo taller de redacción diplomática y documentos de trabajo. Pues tengo entendido que ustedes ya tuvieron un primer taller de procedimiento parlamentario. Entonces, en este taller, pues vamos a tratar la redacción. Aquí, pues, tenemos como objetivo inducir a los delegados a estructurar y redactar documentos claves en los modelos de Naciones Unidas. Pero primero tenemos que ver, pues, claramente qué es la redacción. Alguien que me ayude aquí leyendo. ¿Puede abrir su micrófono? Puede leer la señora Analía Ibar. La redacción tiene que ver con compilar postulados y ordenarlos jerárquicamente para expresar por escrito pensamientos e ideas desde una exhaustiva revisión gramatical y semántica, vinculada a un estilo particular afianzado en las características individuales, ideología, nivel de pensamiento y personalidad del emisor. El uso de las palabras exactas sumadas a la originalidad del hilo discursivo es, sin duda, la herramienta más poderosa de la escritura. Sí, puede continuar con la otra, con el otro párrafo. Las conferencias modelo de Naciones Unidas giran en torno al debate y negociación, la capacitación constante de las y los delegados y la debida preparación de los documentos que afiancen su política exterior, tales como los discursos y los documentos de posición, permiten una mejor representación del país. Esa es la razón principal por la que la redacción efectiva está incluida en los MINUMS y se convierte en una herramienta indispensable desde la planeación hasta el desarrollo de los simulacros. Ok, muchas gracias. Bueno, pues como ustedes pueden ver, o sea, la redacción es sumamente fundamental en Naciones Unidas. Ustedes saben que mayormente cuando uno se está preparando, cuando uno es delegado y se está preparando para los modelos, pues uno tiene como ciertos aspectos o elementos en los que uno se enfoca, que si la oratoria, que si los argumentos, que si la negociación, que si la diplomacia, que si yo tengo que buscar un traje para tal fecha, etcétera, etcétera. Pero realmente el foco, aunque uno dijera como que todo depende de todo, pero el foco está en la parte de redacción. Porque usted sin discurso, usted sin argumentos, usted sin saber cómo hacer un anteproyecto, pues usted no tiene nada. Entonces, pues es muy importante que los delegados pues sepan cómo utilizar sus conocimientos, esa investigación y demás para poder plasmarla en la hoja, en este caso, pues en cualquier documentación que se necesite,
porque ustedes saben que ahora, no sé si tal vez en su interno ustedes tuvieron que entregar ciertos documentos y tal vez no sé cómo le fue en la redacción del anteproyecto, pero mayormente existe cierta, o sea, uno al final del día como que uno no termina de conocerlo todo, pero existen ciertas debilidades en la parte de redacción. E inclusive Santiago siempre se ha visto muy buena en la parte de redacción, que en Minume siempre somos la regional que tiene más menciones en esa parte. Pero es bueno pues seguir afianzando esa parte de redacción y no únicamente para que, yo voy a ganar una mención y ya, sino para yo saber, porque eso me puede ayudar en mi vida diaria, como ustedes decían, como que, no únicamente escribir, qué sé yo, un documento de oposición o escribir un anteproyecto, sino que como yo aprendo a redactar, cuando yo aprendo a organizar mis argumentos, cuando yo aprendo a explicar lo que yo quiero decir, pues eso me puede servir para la vida, me puede servir a mí después para redactar una tesis en la universidad o para hacer un proyecto en bachillerato, etcétera, etcétera. Entonces, la redacción es sumamente importante porque la redacción en Naciones Unidas específicamente va previo, durante y, bueno, al final del modelo. Previo con los documentos de posición, que ya puede ser ya bien un papel de posición, un informe país, un escrito de argumentación, en el caso de, en otros casos, pues puede ser sentencias, políticas públicas, etcétera, etcétera, dependiendo del tipo de comité. Y tengo entendido que los comités de este año, este distrital, cada año siempre son más especializados, así que pues después cuando ustedes tengan la división de sus comités, pues ustedes verán cuál es la dinámica de su comité con respecto al documento de trabajo. Pero en materia de redacción es sumamente importante porque nosotros nos mantenemos constantemente redactando desde antes del modelo y durante el modelo, etcétera, etcétera. Y después cuando ustedes pasen a otras etapas y sean voluntarios y les toque pues dirigir, pues también nos mantenemos redactando post modelo para hacer informes pues de calidad y demás. Entonces, vamos a la otra parte, que es sobre los documentos dentro de los diferentes comités. Pero antes de pasar para esa parte, yo les voy a presentar otra cosa para que nosotros podamos tener ¿ve mi pantalla? Sí, se ve perfectamente. Ok, perfecto. Entonces, muchas veces nosotros pues no sabemos qué hacer o por dónde empezar en Naciones Unidas, etcétera, etcétera. Como que, yo tengo que redactar, pero yo no sé muy bien cómo redactar o qué hacer. Entonces, aquí, pues, una pregunta sencilla, ¿por dónde nosotros podemos empezar? Si alguien puede leer. Tiene la palabra Ashley Baez. Muchas gracias por cederme la palabra. ¿Cuáles son los pilares de la redacción? Muchas veces al tener una laptop u hoja en blanco frente a nosotros, podemos sentirnos abrumados y tener bloques creativos. Sin embargo, existen elementos esenciales previos a la escritura que nos pueden ayudar con nuestros documentos. Número 1, identificación. Número 2, investigación. Número 3, estructuración. Y número 4, la redacción. Muchas gracias. Entonces, pues, como ustedes ven, no es como que, simplemente, bueno, un documento de oposición o un informe país, así. Usted tiene que tener como una técnica efectiva sobre cómo redactar y esto parte desde el momento que usted le dan su tema con su comité, qué usted hace con eso, cuando usted, pues, ve el tema, cómo usted lo desglosa. Entonces, aquí vamos a seguir con a ver lo siguiente, que son estos pilares previos, que primero uno tiene el desglose del tema, porque a uno le dan, ok, tú tienes tal comité, tú tienes tal tema. Lo primero es yo saber identificar desglosar el tema, decir, ok, este tema va de esto y de esto. Después identificar sus matices, ver qué es lo que me quiere decir el tema y cómo es que yo lo voy a tratar en el comité. Después investigar adecuadamente, porque a partir de esas matices, pues yo puedo ir buscando. Ustedes ven que mayormente, pues en los modelos nosotros tenemos temas que son bastante extensos. Entonces, subdividiéndolo, identificando sus matices, pues desglosándolo, pues nosotros podemos investigar y así pues tratar todos los elementos que tiene ese tema de manera efectiva.
Después está la estructuración de argumentos. Yo con esta investigación, ¿qué hago con eso? ¿Cómo yo puedo hacer mis argumentos para yo poder redactar? Después comprender el tipo de documento que voy a redactar, que ahí vamos a lo que vamos a ver después, que si es un documento de posición, que si es un informe país, que si es una política pública, porque todo eso sí es una declaración oficial, porque dependiendo del tipo de documento que requiera mi comité, el que yo voy a estar sesionando, pues requiere un tipo de documentación distinta. Después estructurar lo necesario dependiendo de eso y al final pues podemos redactar. Ejemplo de la identificación. Aquí tenemos un tema de un comité en específico. Entonces, nosotros tenemos este tema, la situación de Oriente Medio, incluida la cuestión palestina del Consejo de Seguridad. Aquí nosotros podemos identificar dos grandes matices, que es Oriente Medio y la cuestión palestina. O sea, la situación de Oriente Medio sería este enfoque sociopolítico de que nosotros vamos a tratar, independientemente del país que nos haya tocado, pues, ok, vamos a hablar de lo que está aconteciendo en el Medio Oriente. Incluida la situación palestina, pues me habla a mí de que hay que hacer un énfasis, a pesar de que yo hable a grosso modo, de manera general, de este contexto que está aconteciendo en Medio Oriente, yo tengo que hacer un énfasis o enfocarme en Palestina, en lo que está sucediendo allá. Y cuando vemos el comité, que en este caso sería el Consejo de Seguridad, que esto es un ejemplo, tenemos que conocer el Consejo de Seguridad para saber también cómo nosotros vamos a tratar este tema, porque el Consejo de Seguridad requiere una acción inmediata, requiere propuestas de que vamos a instar, vamos a hacer esto, Entonces, esto es un ejemplo para que ustedes puedan ver pues, cómo nosotros con los distintos temas pues, podemos identificar y así, etcétera, etcétera. Después, nosotros tenemos la parte de la investigación. ¿Alguien levantó la mano? Sí, parece que quieren leer los muchachos. Ok. Roxelin, vi que levantó la mano. Una buena estrategia que ayudará a comprender el tópico es desglosarlo conceptualmente para así establecer los parámetros claros de los planteados a debatir. Luego, es importante hacerse preguntas internas sobre lo que se extrae al desglosar el tema. Mientras se responden esas preguntas por medio de la investigación, los delegados van adquiriendo conocimiento efectivamente. Gracias. Sorry, si estoy hablando muy rápido, es que yo hablo así, pero sí, en esta parte, pues después que nosotros identificamos el tema, pues nosotros vamos a proceder a investigar. Entonces, ahí nosotros podemos hacernos varias preguntas como Q-Armas, porque, por ejemplo, hablando del tema que teníamos en el ejemplo pasado de la cuestión palestina, pues nosotros nos podemos hacer como pregunta de referencia para nosotros pues, poder investigar, como que, ok, ¿qué está pasando en Medio Oriente? ¿Cuáles son los países implicados? ¿Cómo nosotros podríamos mejorar esto? O sea, hacernos como varias preguntas reflexivas para nosotros pues poder saber qué vamos a investigar y saber qué vamos a redactar. Porque cada matiz de cada tema nos dice a nosotros cómo el tema debe de ser tratado. Porque no necesariamente todos los temas tienen que tener una solución o una propuesta. A veces hay temas que únicamente, que son temas... ¿Se está cortando? No, se escucha perfectamente. Ok. Entonces, pues como les decía, a veces, por ejemplo, en un comité del mismo pasado, pues había un tema que no era meramente una problemática, sino que era únicamente como una consulta, porque hablaba de los factores de eficiencia y demás. Entonces, cada país pues presentaba como sus proyectos que tenía sobre ese tema, etcétera, etcétera, que no necesariamente eran en una problemática que había que resolver y tal. Pero mayormente nosotros en Naciones Unidas pues tratamos problemáticas que debemos de resolver. Entonces, ¿cómo resolvemos? Ahí están las preguntas. Nosotros siempre tenemos que ver cómo nosotros vamos a tratar el tema. Porque ustedes ven que a veces uno dura en un modelo que Francia está hablando de una cosa, que México está hablando de otra, que Santa Lucía está hablando de otra. Entonces,
no se logra, aunque los temas tengan varios elementos, pues también debemos de nosotros priorizar, saber cuál es ese elemento o esa matiz o ese enfoque que tiene el tema que es más importante, ver cuál es la relevancia, para así nosotros poder pues organizar nuestras ideas y decir, ok, bueno, ante este tema nosotros entendemos que primero debe de ir esto y esto, porque afecta a esto y esto, entonces aquí pues hacerse preguntas es sumamente importante para la hora de la investigación. Entonces, por otro lado, pues nosotros podemos ver estos sitios, o sea, usted puede entrar a los... Yo les recomiendo que cuando ustedes investiguen, ustedes puedan investigar, además de la página de su país, se pueden investigar, salen muchos documentos en inglés, la página de la ONU, la página de su comité, resoluciones anteriores, etcétera, etcétera. En Google Scholarship, en Amnistía Internacional, muchos sitios que sean verificados, que usted, que no sea de que un periódico amarillista de sabrá de dónde, sino que usted pueda pues hacer una investigación pues realmente efectiva. Entonces, aquí, alguien que me ayude aquí, por favor. Rafael de Jesús. ¿Conoces la historia del tema? Busca documentos relevantes sobre las cuestiones, busca conferencias y convenciones científicas relacionadas con el tópico, bandos formados en torno al tema, posición suya basada en la política exterior de su país y lo estudiado, desglose los aspectos claves del tema, divida las cuestiones o tópicos del tema, situación actual del tema, investiga la posición de tu país asignado en las cuestiones, marco jurídico internacional en torno a la problemática que aborda el tema, define los conceptos claves del tema, investiga sobre las organizaciones que han tenido relevancia en el tema, aportes de la nación en referencia al tema, soluciones propuestas al tema en distintos escenarios internacionales, propuestas planteadas. Ok, muchas gracias. Básicamente lo que nosotros decíamos, o sea, hay ciertos pasos, o sea, uno, ok, conoce el contexto y demás, pues uno investiga qué ha hecho mi comité frente a eso, cuál es la posición de mi país frente a eso, cómo piensa mi país, si mi país ha hecho algo frente a ese tema, cuáles serían las distintas soluciones o las propuestas o los planes de acción que nosotros, pues, como comité o yo con mi delegación, pues nosotros podemos hacer, etcétera, etcétera. Entonces, aquí tenemos la parte de la estructuración del argumento. Se tiene la palabra Marla Espitia. Muchísimas gracias. Que mi pregunta era como que si me han tocado, he estado en varios modelos y me han tocado temas que como que no se han discutido tanto, como por ejemplo, en una vez me dieron, o sea, algo de la geoingeniería y ahí como que mi país no tenía como que o sea, una posición como que bien dura o estable en ese tópico. ¿Qué usted recomendaría para ese tipo de situaciones? No es como algo más nuevo. Ok. Como que tu país no se había, como que no, por más que tú investigaras, como que tu país no tenía como una postura como tal frente a ese tema. Sí, exactamente, porque Bueno, hay varios temas que son como que demasiado recientes. Y si el país como que más como que neutral en ciertas cosas, pues podría pasar. Es ahí en verdad algo que me pasó. Y o sea que sí, quería ver como que su opinión sobre eso. sí, a veces sucede. Y además de que uno, pues, y gracias por tu pregunta, pues uno, a ver, ustedes saben que uno tiene que seguir la representación de su país y demás, y que uno, al final del día, uno no es, por ejemplo, yo en los modelos no soy Liliana, sino que yo soy la delegación de tal. Pues a Liliana. veces uno puede,
conjugar, pues, esa... Creo que Liliana puede. Hola. Creo que perdiste la señal por un momento, no sé si solo fui yo. Chicos, si solo fui yo. Hola, Liliana. ¿Se me escucha? O Sí, sea, Sí. pero se está cortando Ok. un poco. Entonces, como decía, a veces, pues uno tiene que conjugar esa parte, saber cómo cohesionar esa parte. Tipo, ok, lo que yo pienso con la postura de mi país. Si mi país no está muy pronunciado frente a un tópico o no lo considera prioridad, porque a veces hay tópicos que pueden ser como muy, que son muy sui generis, pero que los países a veces no le dan tanta importancia y por eso tal vez no tienen una postura per se frente a ese tema, pues nosotros podemos, partiendo de la representación del país, pensando cómo actuaría ese país, pues nosotros podemos plantear nuestras propias propuestas o nuestras propias soluciones, decir, ok, bueno, mi país ha hecho esto y esto, no se ha pronunciado tanto y esto, pero podríamos hacer tal, tal y tal cosa. Porque muchas veces, pues nosotros tenemos que sacar de abajo y al final, pues en las soluciones, nosotros cohesionamos nuestra voz, que nosotros podemos dar nuestras opiniones, nuestras soluciones y demás, pero tomando siempre en cuenta la posición de nuestro país, la postura de nuestro país. Tipo una forma de tú poder ingeniártela, de tú poder decir, ok, bueno, mi país haría esto, esto y esto. Igual, en los caucus moderados uno habla como uno da referencia de su país y demás, pero también uno puede hacer preguntas y hablar de posiciones como si uno pues fuera propiamente delegado de ese país. Eso es lo que yo recomiendo, como que tú puedas tener esa coherencia entre lo que tú piensas que podría ser tu país con la propuesta que tú puedes dar ante ese tema, si tu país no está muy pronunciado. sí, sí, gracias. Eso fue como algo similar a lo que yo hice. Yo puse como que mi propio razonamiento basado en acciones previas y así fue como que yo me la ingenié en ese caso. Ok, súper. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Dariani. No, es para leer. Ah, ok. Elaine, ¿usted quiere leer también o tiene una pregunta? Es que quiero leer. Ah, ok, ok. Ah, pues yo creo que Elaine tenía la mano levantada primero, así que lea. Estructuración del argumento modelo AREL. Afirmación. Es la aseveración que deseamos defender para sostener nuestra posición en el debate. Sobre esta, la audiencia no está necesariamente de acuerdo. Por ello, trae un juicio de valor frente al cual puede haber desacuerdo. Razonamiento. Es la explicación de por qué se debería aceptar la afirmación y suele estar introducida por la palabra por qué. Este permite justificar en virtud de la evidencia presentada la razón por la cual se debería apoyar una información o el argumento en general. Evidencia. Es la prueba que es suministrada para respaldar el razonamiento. Normalmente consiste en investigaciones estadísticas, opiniones de expertos, entre otras. Ok, muy bien, muchas gracias. Bueno, este modelo ARE, bueno, la LE del link, que es como uno lo cohesiona con el tema, pues es uno que se utiliza mucho, mucho, mucho. Inclusive en debates el que utilizamos, que básicamente, pues nosotros, afirmación es básicamente lo que nosotros vamos a decir. Tipo, por ejemplo, si estamos hablando de, no sé qué tema. Si estamos hablando de un tema, no sé, de refugiados, si nosotros vamos a decir una solución, no sé, para los países que tienen crisis humanitaria y demás, qué sé yo, una afirmación podría ser como que los países puedan aceptar cierta cantidad de refugiados al año con tal y tal cosa. Eso es una afirmación. O sea, muchas veces en los modelos de Naciones Unidas hay muchas afirmaciones, o sea, hay gente que habla muy bonito, pero que al final no te dice nada. Entonces, una afirmación tiene que estar acompañada de un razonamiento y de una evidencia. Tipo, yo puedo decir, ok, Reino Unido en los últimos años ha hecho tal cosa.
pero tú tienes que decirme el por qué, o sea, ahí va el razonamiento. O sea, una afirmación puede ser, el cielo es azul. Ok, el cielo es azul, pero ¿qué más? O sea, eso es una afirmación, eso no es un argumento per se. Que ahí viene la diferencia entre afirmación y argumento. Afirmación es como lo tope, lo que tú dices, como que, esa pared es blanca, pero el razonamiento es cuando tú me explicas por qué por qué yo debo de creer que esa pared es blanca y por qué, o sea, tú estás diciendo eso. Y la evidencia es lo que respalda el razonamiento. Por ejemplo, pueden ser estadísticas, pueden ser quotes de autores y demás, investigaciones, etcétera, etcétera, y demás. O sea, el argumento es lo que engloba esta afirmación, que básicamente es el qué, o sea, que deben de cesar el fuego, por ejemplo, que debe de haber una consecuencia económica para tal país. Entonces el razonamiento que tú me expliques por qué yo debo de aceptar esa parte, y la evidencia pues es donde tú te sustentas. Sí, Patricia tiene la palabra. O sea, eso es como decir, tal país es una potencia mundial, pero ese país es una potencia mundial ya que ha colaborado en muchas cosas que han llevado a lo alto al mundo, a otros países, tanto como a ese país. Ajá, básicamente que lo que tú digas, como que para decirte lo llano, que no te como pelado. O sea, que tú me digas a mí, ok, por ejemplo, ese tema de la cuestión de la situación en Medio Oriente, por ejemplo, que tú me estés dando una propuesta y que tú me digas, bueno, una propuesta sería llevar sanciones económicas a los países que no cesen el fuego. Ajá, pero ¿por qué? O sea, ¿por qué? Entonces eso falta mucho a veces en las soluciones, cuando hablamos de soluciones en los discursos, también en los papeles de posición, cuando se declaran anteproyectos incompetentes, porque las soluciones no están bien estructuradas. Entonces, tampoco los argumentos están bien estructurados. Y es nosotros saber, pues, cómo nosotros unimos todo eso. O sea, básicamente cuando uno dice un qué, un por qué, y uno, pues, lo sustenta, que es como hacer como un lockout con eso, porque si tú me estás diciendo, ok, una estadística con tal cosa, o una investigación que se hizo en tal cosa, que resguarde esto que yo estoy diciendo, pues tiene mucho más sentido, porque ya yo le estoy dando credibilidad y yo estoy diciendo un argumento que es verídico. Sí, Antonio tenía la mano levantada. Es para hacer recordar que a los delegados les recomendaría que cuando se vayan a referir a un país, que digan delegación, ya que si se llevan de la costumbre de decir país o nombre del país, se pueden mal acostumbrar. No, bueno, sí, pero la delegación tal, sí, o sea, da igual, no hay mucho problema con eso. Pero, o sea, entienden esta parte. Afirmación sería como lo de arribita. Como yo decir, ok, Estados Unidos es un país que controla gran parte de los procesos políticos y económicos de Latinoamérica. Ok, pero ¿por qué? O sea, el razonamiento, cuando yo le pongo el razonamiento, cuando yo le pongo apellido a eso que yo estoy diciendo, cuando yo justifico esa afirmación y cuando yo la respaldo, que le doy credibilidad, pues eso sí es un argumento. Entonces, pasamos esa parte y vamos a ver la elaboración de soluciones. Entonces, ya con esto que yo le decía, tipo que muchas veces ustedes los delegados se sienten mal cuando se pone de un anteproyecto, se declara incompetente. ¿Algunos de ustedes le han declarado anteproyectos incompetentes? Y a veces yo entiendo que se sienten mal o algo, pero, o sea, como se ha dicho, el anteproyecto, no ustedes, eso pueden mejorar, pero varias veces es, uno, porque no saben cómo redactarlo, por eso estamos dando este taller, y segundo, porque las soluciones no son efectivas. Entonces, vamos a ver quién nos ayuda aquí leyendo esta parte de la elaboración de soluciones. Dariani tiene la palabra. Elaboración de soluciones. ¿Qué?
¿Qué quieres o necesitas hacer? ¿Por qué? Aquí debes determinar por qué quieres hacerlo, por qué es necesario y por qué es relevante. ¿Cómo? En la práctica este campo se guarda para que especifique cómo se tomará el plan de acción. Cómo es extremadamente importante, ya que es más detallado, puede incluir más información, incluso alguna que ya esté poblada en otros campos. Ok, muchas gracias. Como ustedes podrán ver, las soluciones tienen que responder ciertas preguntas. Es más fácil si ustedes se lo aprenden así, como que las soluciones tienen que responder preguntas. Porque muchas veces, e inclusive cuando ustedes están discursando, cuando nosotros revisamos un papel de posición, uno dice, pero esto no tiene sentido, o sea, ¿cómo fulano va a hacer esto? O sea, ¿cómo esa delegación va a hacer eso? Entonces, lo primero es que sus soluciones sean realistas, que sean materializables, que sean realizables, nada de campaña, de concientización, nada de eso. O sea, no di que, ay, que yo soy Haití, que yo voy a donar, que yo cuánto, no. O que vamos a hacer esto que para nada es realizable y que es súper utópico, no tiene sentido. Porque nosotros al final del día pues estamos sesionando para llegar a un acuerdo, para nosotros tener pues un anteproyecto que tenga soluciones que sean viables. Entonces lo primero es el ¿qué yo voy a hacer? Que esa sería, en este caso, sería una cláusula las operativas, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, ¿qué yo voy a hacer? De un anteproyecto que estoy leyendo sería, ok. Bueno. El qué es la base, sería como la afirmación. El por qué sería como el razonamiento. ¿Por qué yo lo voy a hacer? También para qué. ¿Qué yo voy a ganar con eso? ¿Cómo? Ya ahí yo estoy diciendo el plan de acción, ok. Por ejemplo, con un tema X, yo digo, la creación de tal cosa. La creación de tal cosa, ¿el qué? El por qué ellos poder justificar o el para qué. La creación de tal cosa para esto, esto y esto, debido a que en los últimos años tal y tal cosa. El cómo, pues yo decir cómo yo lo voy a hacer. O sea, ahí es importante para nosotros incluir más información. Nosotros podemos decir, ok, bueno, todo se hará de tal manera, con X, etcétera, etcétera, etcétera. No es tampoco que uno haga un parrafazo, porque con 6 líneas se resuelve, con 6 líneas máximo se resuelve una solución. Y tampoco, muchas veces ponen 20 soluciones, ponga 3, 2, 3, el número perfecto. Si usted pone 3 soluciones con esa pregunta, todo va a estar súper bien, créanme. Entonces, las ventajas de tener soluciones con esas preguntas. Sí, William, puede leer. Gracias. Ventajas. Garantía de plazos y tareas. Análisis completo del plan de acción. Facilidad para crear planes de acción. Simplificación del análisis de problemas. Optimización interna de procesos. Exacto, gracias. Nosotros pues, podemos tener esta facilidad para nosotros hacer soluciones, porque cuando nosotros no respondemos a estas preguntas, pues dejamos espacio para que otras delegaciones o los mismos miembros de mesa pues puedan ver inconsistencias en lo que nosotros pues estamos diciendo. Como que, ok, yo soy un país en vía de desarrollo, soy un país que no tiene tanta facilidad económica para hacer tal cosa, pero yo digo que lo voy a hacer de todo modo, o sea, como que no tiene sentido. Entonces, por eso tienen que ser planes que sean realistas y también pues que respondan a la necesidad de cada país y a la necesidad del tema como tal. Entonces, Luis Parra. Documento de posición. El documento consiste en una descripción breve y concisa de la postura y las prioridades de un Estado miembro acerca de un tema en específico. En la agenda de un comité determinado
expone una sustenta la opinión de una nación y es el punto de partida para las negociaciones internacionales. Los documentos de posición permiten a los delegados definir sus estrategias y posibles acciones con antelación a las reuniones de trabajos programados por el comité organizador. Para esto se deben tomar en cuenta la postura del resto de los países presentes respecto a los temas que serán discutidos en el MUN. Ok, muchas gracias. Pues a grosso modo, pues vamos a hablar un poco del documento per se, de posición y eso, porque como yo le dije, aquí lo importante es que usted sepa, no importa qué documento usted vaya a redactar, que usted sepa cómo redactarlo. Entonces, el documento de posición, como su nombre lo dice, un documento donde usted explica la posición o la postura de su país o de su estado frente al tema del comité determinado que usted le dieron, etcétera, etcétera. Como ya les expliqué con anterioridad, pues dependiendo de su comité, usted va a tener un tipo de documento distinto. Ok, perfecto. Usted va a tener un tipo de documento distinto, dígase que si es una declaración oficial en el caso de los gobernadores, que si es un plan, una política pública en el caso de gobernanza, que si es un papel de posición en un consejo, o que si es en un ECOSOC un informe país, o que si en una corte un escrito de argumentación, etcétera, etcétera. Pero bueno, que usted sepa que en todos esos en esos documentos, pues siguen una línea clara, que el mismo objetivo que de poner la postura, pues saber cuál es la posición que tiene su país frente a ese tema. Entonces, a partir de este documento, que es súper importante porque es la primera mirada que tiene la mesa de usted. O sea, usted ha escuchado la frase de, la primera impresión es la que cuenta. Sí, créame. Créame que un papel de posición puede predisponer, o sea, puede decir como que, ok, bueno, esta delegación, o sea, súper buena, o esta delegación, wow, o sea, tiene muchos aspectos a mejorar. Así que trate de que el documento de posición suyo sea un documento que sea bueno, que al final del día, pues cada producción que usted haga, pues habla de usted. Entonces, trate de que esa impresión que se le dé a la mesa, pues hable bien de usted, de que ese documento de posición pues pueda al final pues ser un referente de que, ok, se redactó bien, o sea, un documento de que se puede esperar mucho de esa delegación, etcétera, etcétera. Entonces, aquí con las especificaciones técnicas, el tipo de letra de Times New Roman, el tamaño de 12 puntos, con sangría a cada párrafo, al inicio de cada párrafo, una extensión de 500 a máximo 800 palabras. A veces uno se puede pasar, pero ajá. ¿Sí, Roxelin tiene una pregunta? Roxelin tiene la palabra. ¿Tiene una pregunta? O accidentalmente. Ok. Entonces el espaciado de 1 a 1.5, o sea, sencillo, márgenes de 2.54 centímetros, 1 pulgada de cada lado. Bibliografía en sexta, mejor séptima edición. ¿Qué bibliografía APA? ¿Ustedes saben lo que es bibliografía APA? No, sí. Bueno, es común que uno en bachillerato no lo sepa. Realmente yo no sabía que era APA hasta que entré a la universidad. APA es el American Psychology Association, que se encarga de crear esta normativa de citación. Pero, o sea, no le voy a decir como que, léanse APA y dominen APA 7. No, o sea, ustedes pueden buscar en internet cómo citar en APA y cómo citar en APA, y le va a salir, oh Dios, ¿a qué le di? Bueno, y le va a salir algún sitio online en donde usted tenga que poner ciertas cuestiones de su documento y después le va a salir la cita. Así sería un poquito más fácil para todos nosotros esa parte. Sí, Marla. O sea, sí que hay
un sitio que se llama Citation Machine, o sea, que yo uso, que tiene varias opciones entre APA 7, perdón, entre APA 7, Chicago, y tiene como que mucho, se llama Citation Machine, que es muy bueno, y como que lo quería comentar que podría ayudar a muchos con las citaciones y la bibliografía. Ay, muchas gracias, Marla. Lo voy a buscar. Sí, Citation Machine, tiene como si fuera como un animal ahí, un roedor, puede ser una ardilla, o sea, como logo. Ok, creo que te voy a mandar el link aquí por el grupo para que los demás pues puedan tenerlo. Así cuando a usted le toque redactar, pues usted pueda citar en APA. Sí, Cari. Sí. Ah, sí, también. Yo creo que yo uso ese. O sea, pero igual, pues como le decía, vean, ustedes tienen todos estos sitios donde ustedes pueden pues, poner los sitios. Ya lo envié, tanto el de script como el de Citation Machine, para que ustedes puedan pues pegarlo y ver cuál se les resulta más fácil. Sí, Welling también. Es un paréntesis en cuanto al pase de lista. A los chicos que tienen un nombre que no es, favor pónganlo en los comentarios que entraron desde otra cuenta con su nombre y centro educativo para que sean identificados, por favor. Importante eso. Sea un paréntesis, siguiendo ese mismo paréntesis. Mentalícese que usted va para Binumi, así que en todas sus cuentas ponga su nombre y su apellido en WhatsApp, su nombre, que se vea, para que los organizadores puedan identificarlo en los grupos y demás y que sepan que es usted. Eso es importante. Entonces, siguiendo aquí, ya vimos esa parte de las especificaciones técnicas. Tenemos la estructura, que básicamente ustedes saben que se divide en 3 partes y la vamos a ver un poquito más desglosada más adelante. En esta parte, la estructura de base para las acciones que nos lleven a mantener espacios como áreas de respeto y confianza, etcétera. Entonces, aquí nosotros primero tenemos los antecedentes históricos, el contexto, definiciones e introducción. Después tenemos la postura del país, logros, hechos, acuerdos, estadísticas, etcétera, etcétera, y las soluciones, propuestas y proyectos. Entonces, ahora yo le voy a enseñar un ejemplo de papel de posición. Esto fue un papel de posición hecho para el minuto pasado. Entonces, aquí, pues nosotros podemos ver el encabezado, el comité, primero va el nombre del comité, después va el tema, después va la delegación y después va el nombre del delegado, de las delegadas. Como ustedes pueden ver, tiene el logo y el escudo de armas, o se puede también poner la bandera para este tipo de documentos. En este caso pusieron el logo, bueno, el escudo, de Reino Unido. Y también, pues, el logo de Naciones Unidas, específicamente del Consejo de Seguridad. Sí, cielo. Que si usted, por favor, podría repetirme eso que se cortó y no lo pude entender bien. Bueno, lo que decía es que en el encabezado se pone el logo del comité, se pone el escudo de armas o la bandera del país y se pone pues el comité, el tema, la delegación y el o la delegada o los delegados. Entonces se empieza, se introduce y es importante cómo usted vaya a introducir. Porque a veces uno lee documentos que uno dice como que wow, va muy rápido. Como que la redacción es muy importante, como usted introduce. Entonces aquí, desde hace poco más de 50 años, la situación de Medio Oriente, al igual que la cuestión palestina, ambos conflictos han sido totalmente desafíos para la comunidad internacional, empezando por el nacimiento del Estado de Israel en 1948. Entonces, todo este párrafo, si ustedes lo leen, pues es un párrafo de introducción del contexto histórico. O sea, lo que hacen los delegados aquí es ponernos en contexto sobre el tema. Como yo le dije a ustedes, el foco en este tema es la situación de Oriente Medio, incluida la situación palestina. Entonces,
lo que este texto me lleva a mí, primero me está diciendo que, mira, la situación de Oriente Medio y la cuestión de Palestina son conflictos. Y entonces parten de este hecho histórico, tal, y entonces nos sigue hablando sobre la disputa que tiene Israel provocada por esta disgusta, haciendo una guerra de espacios territoriales y egoísmos entre ambos estados. Durante años se ha intentado calmar o terminar las diferencias que la región expone a la comunidad internacional, más bien no se ha podido dar con el punto clave para dicho problema. Entonces, este párrafo, que es el párrafo de introducción, aquí me están hablando de cuestiones históricas, me están dando un contexto histórico, me están dando un contexto sociopolítico, me están dando un contexto social, un contexto de guerra, porque el tema lo amerita. Pero hay otros documentos que no necesariamente tiene que ser un contexto histórico. Por ejemplo, en mi caso, en mi MINUME, mi tema era un poquito más soft. Mi tema no era un tema de guerra, porque yo no estaba en un consejo, no era un tema de que, wow, era un tema era transición socialmente justa, qué sé yo, como de la tecnología, o sea, era un poquito más soft y tenía que ver con el desarrollo sostenible. Y hay otros temas que tienen que ver con eso, que mayormente lo que hacen las personas cuando son temas así como más soft, que tienen que ver como con cuestiones específicas que no sean de que históricas, pues uno empieza, qué sé yo, definiendo lo que es el desarrollo sostenible, los objetivos de desarrollo, etcétera, etcétera, pero todo, la introducción va a depender del tema. Por ejemplo, en este caso amerita que nosotros demos una introducción histórica, que nosotros demos contexto sociopolítico, pero como les digo, a veces hay temas que no necesariamente uno tiene que dar un contexto histórico, no necesariamente uno tiene que dar un contexto sociopolítico, sino que más bien uno puede pues dar una definición sobre un elemento que es importante comprender para nosotros poder desglosar el tema. Que como le digo, en mi caso, en mi MINUME, era el desarrollo sostenible porque era un foco del tema. O sea, era como el main topic dentro de todo el tema, porque nosotros queríamos con las tecnologías digitales, pues que llegaran a todos, para así nosotros pues llegar al desarrollo sostenible. Entonces, el desarrollo sostenible para mí era una parte esencial y por eso, en mi caso, en mi informe país, inicié introduciendo con el desarrollo sostenible. En este caso, se inicia con la situación per se porque es el tema. Entonces, nosotros, dependiendo del tema, nosotros vamos a introducir, porque tenemos que llevar al lector a nuestro campo. ¿Y cuál es el campo? El tema, sus elementos centrales. Lo central del tema es lo que nosotros tenemos que empezar a introducir. Sí, Analí. Yo quería saber si en el caso de que fueran 2 o más países, el logo o escudo, ¿qué se podría poner? Porque no sería nada más poner solo un solo escudo de un país y son varios. No, ¿cómo así? Porque siempre va a tocar un solo país. Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte es el nombre del país. Porque Reino Unido tiene a Gran Bretaña, que es la isla, e Irlanda del Norte, que es una parte de Irlanda en el norte. ¿Sí a eso que te refieres? O sea, todos nosotros nos va a tocar un país. Nosotros somos delegados de un solo país. Tiene la palabra Vanessa. Una pregunta. Si somos 4 personas representando un país, vamos a decir, ¿nos tocaría hacer un solo papel de posición o cada persona tendría que hacer un papel de posición? Normalmente uno. Lo que podría variar sería el discurso, pero normalmente el documento es siempre uno, tipo el papel de posición. Entonces, al realizar una solución, al buscar una solución para la problemática, tendríamos que coordinarnos todos. Es lo idóneo porque ustedes van a ser todo delegado. Ustedes tienen que, porque por ejemplo, en ese caso, ya, consejo, si usted le toca con un codelegado, ojalá sea 1, ojalá sean 5, ojalá sean 6,
ustedes tienen que ponerse de acuerdo, porque, por ejemplo, no puede decir uno arroz con mango y el otro decir lechosa con fresa. Ustedes tienen todos que estar en la misma línea, porque ustedes al final del día van a representar a la misma delegación. O sea, a pesar de que, ok, independientemente del trabajo de mi codelegado, yo puedo pasar a la siguiente etapa y tal vez esa persona no, pero se ve, eso baja mucho de que cada delegado de una delegación esté hablando de cosas distintas. Ustedes tienen que obligatoriamente ponerse de acuerdo sobre los argumentos que van a decir, también ponerse de acuerdo de quién va a discursar, si por ejemplo es el caso de que sea un solo discurso por delegación, en el caso de que sea más de un delegado por delegación, y ponerse de acuerdo en cómo van a participar y cómo sortearse esto. La comunicación es súper, súper importante con los codelegados. Ok, gracias. Siempre. ¿Alguna otra duda? Adriel. Buenas noches, ¿se me escucha? Sí, sí. ¿Cómo está, Leila? ¿Todo bien? Todo bien, gracias a Dios. Todo bien, gracias a Dios. Leila, una pregunta. En el distrital de este año, ¿cómo va a ser? Bueno, quiero saber si tiene el conocimiento de cómo va a ser el proceso de la repartición de los delegados y codelegados. En mi tiempo éramos 5 representando la delegación. ¿Cómo va a ser este año? Bueno, yo estoy un poquito quitada. Yo creo que Cari puede responder esa pregunta, que veo que tiene la mano levantada. Ok, adelante, adelante, Cari, por favor. Muchas gracias. O sea, por ejemplo, si de un centro eh, van básicamente 4 a participar, serán 2 delegaciones, en este caso. Sí, exactamente. Ok. Y así sucesivamente, si mandan 10, si mandan 8, entonces a ese centro se le asignan tantas delegaciones, ¿verdad? Perfecto, en duplas. Muchas Como gracias, era Cari. en nuestro regional, porque en nuestro regional 2019 fue así. Sí, Tipo, yo recuerdo, sí. una delegación, 2 delegados, y un solo discurso. Que para mí eso es mejor así. Un solo discurso por delegación, porque al final los dos van a decir lo mismo, los 3 o los 4. Exacto. Y me imagino que igualmente en el cálculo moderado ahí también se dividen, o sea, los roles que tienen, ¿no? Sí, correspondiente a eso es en mi escuela somos 7 delegados que fueron seleccionados al modelo regional. Distrito. Eso. Entonces, yo quería saber qué iba a pasar con esa última persona si somos 7. Ok, buenas noches. Yo quería decir, mira, en mi centro educativo solo iré yo para, para el distrito. Entonces, si yo no tengo mi codelegado, yo puedo que no, o sea, yo puedo hacer para que no me asignen otro codelegado de otro centro. Solo yo No, participar, solo yo, sin alguna no, dupla, no se puede. no, Ok. no, porque son todo dupla. O sea, no se enfoquen tanto en eso ahora, porque ustedes tienen muchas facilidades con la conexión y eso. Por ejemplo, y voy a sonar súper vieja diciendo esto. Antes no me tocó. Antes en mi número era con codelegado. Bueno, todavía es así, pero a mi tiempo no. Voy a sonar súper vieja, no se asusten. Antes, cuando yo estaba en el regional y cuando yo estaba en estos procesos como ustedes, en distritales y eso, la gente conocía su mesa y conocía a su codelegado allá en Santo Domingo. Ustedes conocen a su mesa y tienen grupo de WhatsApp con ellos y conocen a su delegado y tienen su WhatsApp y tienen grupo y tienen llamadas así y estos talleres.
Y eso es súper beneficioso, o sea que eso no les... si a usted le gusta trabajar solo, por ejemplo, a mí me encanta trabajar sola, a mí no me gusta estar dependiendo de otra gente, me encanta trabajar sola, pero si en caso le toca trabajar con otra persona, pues abrace esa idea y trabaje con esa persona, porque al final del día las reglas son para todos. Si son de codelegado, pues al final pues van a tener todo el mundo su codelegado y demás. Entonces, Marla. O sea, sí, que yo me preguntaba, ¿y qué pasa si, por ejemplo, digamos que hay 5 instituciones que tienen un número irregular de personas? O sea, que va a haber una persona que no va, o sea, que no va a tener como que otra pareja. O sea, ¿usted entiende a lo que yo me refiero? Si Sí, hay sí, un número como que irregular, y en total. Ok, como seguía anteriormente diciendo, no es que a mí no me guste trabajar en pareja, pero anteriormente, el año pasado, en las regionales, me tocó una persona, una dama que yo no conocía, o sea, nunca he conocido, y trabajar con ella se me hizo pero tan difícil que allá en las regionales se me hizo difícil ponerme de acuerdo con ella, porque o ella discursaba o yo discursaba. No quería, ella quería las dos cosas, discursar y también quería interpelarse. Entonces, por eso es que tengo una mala experiencia y por eso me hubiera gustado trabajar así solo. Pero quizás este año me pongan con una persona más que ya llegue más de acuerdo conmigo. Esperemos. Bueno, también para decirles que yo realmente, yo era presidente de ese líder el año pasado. Entonces, en mi experiencia, no siempre, no sé cómo se está haciendo, no sé cómo se vaya a hacer ahora, pero no se enfoquen por eso. Pero en mi experiencia, ningún modelo tiene todas las comisiones de duplas. Por ejemplo, en el regional, mayormente todo el mundo con codelegado, pero hay una o dos comités que son unipersonales, o sea, de una sola persona. Igual en mi NUME. La regla es que todo el mundo tenga codelegado, pero pues suelen haber uno o dos comités unipersonales. Así que por esa parte entiendo que no hay que preocuparse mucho, nada, tirar para adelante. Y si hay una gente como que no se pone en sintonía, pues usted tiene las vías correspondientes de que, por ejemplo, tienen a Cari ahí, tienen a Welling, tienen a Jesús, tienen a Angel y tienen a todas esas personas, sus líderes, y que ustedes y tienen a sus profesores, de que ustedes se pueden hablar con ellos y comunicar esa situación, si hay una situación grave, de que ustedes puedan darle solvencia, que esperemos que no suceda, sino adaptarse. Ok, súper. Entonces vamos a seguir con la otra parte, que es eh, eh, el otro párrafo. Entonces, ya en este segundo párrafo, ¿verdad? Hablamos que el primero era introductorio. Este segundo párrafo, ya ven cómo inicia el párrafo, Reino Unido. O sea, este segundo párrafo me introduce a mí a la postura del país. El primer párrafo introductorio general, ya sea histórico, un contexto social, una definición, dependiendo del tema. Pero en el segundo yo tengo que ir aterrizando al lector en mi país. Ok, en el primero yo te hablé de qué era la situación con Palestina, de qué era la situación en Oriente Medio, por qué se formó eso. En este segundo párrafo yo te estoy diciendo a ti, ¿qué está haciendo mi país?
Reino Unido, junto con otras potencias, tuvo un papel significativo en la configuración de la política del Medio Oriente. Aquí yo te estoy linkeando mi país con el tema. Yo te estoy diciendo qué relación tiene mi país con este tema. Entonces yo te estoy dando como un contexto histórico, que aquí te está dando un contexto histórico sobre, ok, los conflictos, etcétera, etcétera, y te está hablando el conflicto con Palestina, abajo, se ha defendido consistentemente una solución de 2 estados y se ha proporcionado ayuda humanitaria. De igual modo, los demás integrantes de dicha región han presentado un conflicto igual o mayoritario al de los palestinos e israelíes. Se ha trabajado con socios internacionales para fomentar el diálogo y las negociaciones entre dicho enfrentamiento, para que cada espacio territorial o creencia religiosa sea respetado mutuamente, se ha condenado O sea, me está diciendo qué se ha hecho con ese tema, cómo Reino Unido está relacionado con ese tema, y aquí yo te estoy hablando de cuál es mi postura frente a eso. O sea, la postura del país. Entonces, ya en el otro, yo te estoy diciendo que Reino Unido, estando sumamente incentivado e involucrado a llevar paz a Medio Oriente, exhorta la implementación de estas soluciones. O sea, yo te estoy diciendo a ti en ese papel de posición, yo te di la introducción histórica, te puse en contexto con mi país, te di la relación de mi país con el tema, y entonces, como ustedes pudieron ver, pues Reino Unido tiene una postura neutral. Reino Unido es lo que está a favor de que se cese el fuego. Entonces, aquí en esta propuesta, en estas soluciones, me da 3 soluciones, que es lo que yo digo que está sumamente bien, 3 soluciones. Entonces, la primera, definición e intercambio de tierras entre palestinos e israelíes. Ambas partes negociarán y acordarán los territorios específicos a intercambiar con un mapeo detallado para identificar áreas adecuadas sin causar desplazamiento masivo, para así ayudar a resolver la cuestión de los asentamientos israelíes en Cisjordania y legitimar las fronteras. Did you hear that? ¿Ustedes ven eso? Eso es un papel de posición asesorado por mí. O sea, un papel de posición que responde a un qué, a un por qué, a un para qué y a un cómo. Ese papel de posición ganó mejor capacidad de redacción en el consejo. Ahí es donde usted tiene que llegar. O sea, una solución, vea cómo esas 3 soluciones tienen 4 líneas. O sea, no tiene que ser muy larga, pero que tú me estés diciendo a mí qué tú vas a hacer, cómo tú lo vas a hacer, por qué tú lo vas a hacer y para qué tú lo vas a hacer. Ve la segunda. Considera rígidamente la penalización de ventas de armas, tanto legales como ilegales, al igual que el tráfico de armas a países de dicha región que tengan como objetivo destruir el territorio perteneciente a otro estado, creando una ley en conjunto a los derechos humanos que trabaje en base a las personas afectadas por un pase ilegal de blancas. Favorecer la posición en dicho Consejo de Seguridad para impulsar negociaciones que promuevan la paz, haciendo eco y voces que acompañen una campaña de acciones ante las situaciones presentadas ante el mundo. Accionar de una manera u otra para presentar así un deseo de velar por la seguridad y por la paz del mundo. O sea, cada solución dentro de sí misma está estructurada. Tú la lees y tú la entiendes. Tú la lees y tú la entiendes, tú la lees y tú la entiendes. O sea, no te sugieren que, bueno, ¿y cómo vamos a hacer esto? O ¿para qué vamos a hacer esto? Sino que dentro de la misma solución, pues responden esas preguntas, ¿qué es lo idóneo? Y así pudiéramos ver muchísimo, pues más, creo que dice, ajá. O sea, pudiéramos ver muchísimo más documentos, pero, o sea, por el tiempo y demás. Entonces, yo creo que tenía, pero ven acá. Bueno, yo creo que había puesto la bibliografía, pero no la puse, pero podemos presentarla. Yo le voy a presentar la bibliografía porque eso es muy importante. Antes de yo leer bien, de sentarme a leer un anteproyecto de resolución, yo veo la bibliografía así de manera ojearla, porque tiene que estar citada en APA. O sea, cítela.
Déjenme ver que tengo esto aquí. ¿Hay alguna duda hasta ahora de las dudas que estaban anteriormente? Sí, Roxelin. Ok, bueno, no voy a presentar. Pero la bibliografía de específicamente ese papel de posición es un poquito extensa. Bueno, deben de ser un poquito extensa. Busquen en páginas oficiales, que las páginas oficiales, que esté el link ahí, porque es muy raro de que, busco una bibliografía de un papel de posición en un libro, muy raro, pero que esté el link ahí, que esté citada en APA, que la sangría sea francesa. La bibliografía tiene sangría francesa. Los párrafos normales tienen una sangría normal. Eso son cuestiones de forma, no de fondo, pero son importantes también porque eso es lo que engloba la estética del documento de posición. Un documento de posición tiene que verse bien y tiene que estar bien estructurado, tanto en forma como en fondo. Entonces, vamos a lo siguiente. El anteproyecto de resolución. Ahí donde está leer. Patricia. Anteproyecto de resolución. En las Naciones Unidas, las resoluciones son elaboradas por los representantes que las delegaciones tienen ante las distintas comisiones o comités y son llevadas a votar en las comisiones. Luego se tratan en las sesiones plenarias en la cual votan todos los estados. En los modelos de Naciones Unidas, una vez finalizado el debate general sobre el tópico a tratar, una delegación o un grupo de delegaciones elaboran un proyecto de resolución para ser presentado a la mesa de evaluación y para esto pueden utilizar como base algunas soluciones presentadas en el fórum o elaborarlas con apoyo de las naciones interesadas, el cual, de ser aprobado mediante votaciones, pasará a ser el documento definitivo en su respectivo comité. Ya. Ok, muchas gracias. Bueno, ustedes ya saben lo que es un anteproyecto de resolución. Ustedes han visto un anteproyecto de resolución. Es más fácil ver un anteproyecto de resolución que ver un papel de posición. Realmente yo vi mi primer documento de posición en mi número. Lo que fue traumático para mí porque yo empecé a redactar en mi número. O sea, yo no sabía qué hacer. Y es normal. Entonces, bueno, que ustedes empiecen a redactar los documentos de posición desde sus internos, que a mí me parece una práctica excelente, que antes no se hacía. Y pues el anteproyecto de resolución es el documento clave, el documento magno. Ustedes saben que ahí es donde van pues todas las propuestas y pues sería el documento que si es aprobado pues sería el documento definitivo en donde se engloba pues básicamente, como dice su nombre, las resoluciones a las que llegaron, los acuerdos a los que llegaron durante las sesiones de trabajo. Entonces, aquí, las cláusulas preambulatorias, Raúl, sí. Cláusulas preambulatorias. Comienzan siempre con un gerundio, lo que indica que el contenido expresa una acción como realizándose transitorialmente. Un objetivo o bien un adverbio que enfatiza la palabra a continuación. Esto significa que se está definiendo un estado actual o que se está haciendo memoria de hechos o elementos previos. En general, las cláusulas preambulatorias terminan en una coma. Ok, muy bien, gracias. Como ustedes vieron, inician en gerundio o en participio, o sea, conociendo, entendiendo, apoyando, etcétera, etcétera. También, pues, va separada por comas, que a mucha gente le pone punto y eso. Y la preambulatoria, como su nombre lo dice, es un preámbulo de las operativas.
Entonces aquí yo te voy a hablar del contexto, te voy a hablar de las situaciones, te voy a hablar de las premisas, de las causas, de lo que está pasando para que yo pues dé ciertas soluciones. Las cláusulas preambulatorias tienen que ir linkeadas con las operativas, o sea, la primera preambulatoria la operativa tiene que responder a la primera preambulatoria, la segunda operativa tiene que responder a la segunda preambulatoria y así sucesivamente, porque tiene que existir un orden lógico. O sea, en la primera preambulatoria yo te estoy hablando que conscientes del impacto climático a nivel mundial, de los gases de efecto invernadero y de la emisión de carbono, etcétera, etcétera. En la primera operativa, tú me tienes que hablar de cuáles soluciones tú me das a las emisiones de gases de efecto invernadero y la emisión de la huella de carbono. Tú no me puedes hablar a mí de terremoto y de tsunami. Si en la preambulatoria, en la primera te estoy hablando de una cosa, tú no me puedes hablar a mí en la primera operativa de otra cosa. Entonces, eso es importante. Entonces, aquí, ejemplo de cláusula. Ajá, tenemos, ajá, cogiendo mi interés, afirmando, buscando, deplorando, creyendo, consciente, considerando, etcétera, etcétera. Eso está en el manual. Yo espero que ustedes tengan todo esto, todo este taller está en el manual general académico, que es un libro bastante extenso, bueno, pero vale la pena, tienen que leérselo. Y aquí tenemos las operativas. Sí, William. Cláusulas operativas. La parte operativa de una resolución puede adquirir el carácter de recomendación, declaración, tratado, reglamento y otras. Estas diferencias deben ser tenidas en cuenta al manejar el material de las Naciones Unidas, ya que el delegado del modelo de las Naciones Unidas elaborará siempre resoluciones nuevas, pero podrá sacar pautas de estos documentos mencionados. El Consejo de Seguridad podrá editar declaraciones, pero siguiendo las normas o prototipos que presente la mesa directiva. Ok, muchas gracias. Pues como ya dijimos, o sea, la operativa, la preambulatoria, como su nombre lo dice, el preámbulo, el contexto. La operativa, como su nombre lo dice, es el plan de acción, lo que usted va a hacer, las soluciones, ahí es que van. Entonces, ¿qué yo les recomiendo a ustedes? Cuando ustedes tengan en su bloque, organizarse, qué es lo que vamos a hacer, quién va a redactar. Señores, por favor, este es un tema que yo no he tocado anteriormente, pero creo que está de más decirlo. No haga su documento de ChatGPT, no haga su documento de una IA. Yo sé cómo escribe la IA y yo sé cómo escribe una gente y todo el que es mesa directiva sabe cómo escribe la IA. ¿Usted cree que uno tiene 50 años? O sea, hay gente que está leyendo un discurso y yo lo estoy oyendo y yo digo, wow, eso fue de ChatGPT. Y uno le hace una pregunta y saltan y que eso aquí no dice eso. Y yo, claro, tú no vas a saber responderme porque tú lo hiciste de ChatGPT. Entonces, señores, no es como que no usen IA porque yo no satanizo la inteligencia artificial. Usted puede preguntarle algo, usted puede consultarle algo, pero la IA no es una respuesta, es una herramienta, no una solución. La IA no le va a redactar a usted un discurso durísimo o un papel de posición durísima o un anteproyecto, no le va a ayudar con soluciones porque ChatGPT a veces te dice cosas que no pasaron o te dice cosas que no han pasado o te dice cosas que no existieron nunca o cosas que no son viables. Entonces usted a veces lo redacta y todo el mundo se da cuenta, porque desde que yo veo esa viñeta y esos párrafos y una oración y después un punto y una oración después otro punto y estos subtemas, o sea, por favor, sean un poquito más serios que el trabajo habla de usted. ¿Sigue, Antonio? Sí, sí pasó una situación como la que usted está redactando ahora mismo, que me acuerdo como ahora mismo. Yo estuve 2 años en la ONU, pero siempre fui staff. Entonces, nunca me animé tanto a ser delegado y ahora es que me estoy animando porque un joven me dio un consejo. Lo que quería comentarle es que ChatGPT no es muy recomendable, ni lo es tampoco, porque en sí, cuando usted relata un discurso hecho a mano de usted mismo, se nota el esfuerzo, porque usted va a investigar el estado actual del país, toda información,
y tiene que investigar incluso qué organizaciones están apoyando a su delegación y también toda la información actual. Todo tiene que ser información reciente. Es lo recomendable para todos. La información tiene que ser súper reciente y si hacen chat GPT, créeme, se va a notar súper rápido. Yo trabajé con la mesa directiva y ellos me dijeron, ve donde fulana, que fulana te está usando chat GPT y dile qué cosa. Así me dijeron. Muchas gracias por darme la palabra. Así es. Gracias, William. Yo quisiera que me aclaren algo. Las cláusulas preambulatorias, usted enseñó como unas palabras en azul, si no me equivoco, anteriormente, y yo quisiera saber si eso se utiliza, por ejemplo, para empezar la frase o algo. Sí. O sea, eso es para iniciar la oración de las cláusulas preambulatorias. Yo le voy a enseñar un anteproyecto ahora para que tú tengas una idea más clara, pero así es que se inicia. Porque como es dando contexto, tú, por ejemplo, inicia en gerundio, conociendo, comprendiendo, analizando, apoyando, etcétera, etcétera. O sea, como que algo que está sucediendo. Marla. Ok, muchas gracias. Siempre. Es así que le quería dar un tip a los delegados que siempre, todos los modelos de las Naciones Unidas que yo he estado, yo siempre tengo como que varias cosas impresas. O sea, una de ellas son una lista de palabras como que preambulatorias, de palabras operativas. Y también como que un ejemplo de un proyecto de resolución para siempre como que tener la estructura, que es como que ya yo he hecho 13, o sea, 13 de esos proyectos, pero como quiera sigue siendo bueno como que para recordarme que yo puedo hacer esto. O sea, es así, o sea, tú me entiendes, y puede como que ayudar mucho si lo imprimen para que lo tengan como que al lado suyo, para que puedan hacer ese tipo de cosas. Sí, eso es importante, muchas gracias. O sea, lo que es su hoja de emociones y si usted puede tener su cláusula y sus cosas impresas, pues eso es muy importante, porque mayormente usted no va a tener internet, entonces mucha gente pide, ay, que yo tengo mi cosa en Docs o que tengo que sé yo qué, lleve su cosa impresa para que usted pueda guiarse. Entonces vamos a ver esta parte que, ok, bueno, aquí dice que, bueno, nada, que las cláusulas operativas siempre empiezan con un verbo en tiempo presente, a diferencia de las preambulatorias que empiezan con gerundio, ajá. Muchas personas a veces ponen la operativa con verbo en infinitivo. No hagan eso. En tiempo presente, modo indicativo. Y se debe leer la asamblea general, considera, firme, etcétera, etcétera. Y por lo general están terminadas en punto y coma, a excepción de la última que lleva un punto y final. Punto. Entonces, estas son algunas de las cláusulas operativas: acepta, acoge, apoya, aprueba, acoge con beneplácito, confirma, considera, decide, define, etcétera, etcétera. Y ahora vamos a ver un ejemplo de un anteproyecto. Entonces, como ustedes pueden ver, ese anteproyecto tiene la fecha, tiene el nombre de la organización, que en este caso la OIM. Aquí tiene el tema, que es integración de la migración, tiene los nombres de los países redactores, tiene los nombres de los países, inversionistas, en caso de que haya planes, países que avalan, fulano, fulano y fulano, que hay algunos ahí, ahora que veo, que no tienen el nombre completo, por ejemplo, en España, el Reino de España, entonces eso es importante. La forma y el fondo en redacción es muy importante. No únicamente que se vea bien, sino que esté bien. Y no únicamente que esté bien, sino que se vea bien. Eso es muy importante. Mucha cuestión por ahí. Entonces, aquí, conscientes de que una de las mayores problemáticas hacia la migración es la violación hacia los principios éticos y hacia el artículo 1 de las Naciones Unidas, se debe llevar a cabo un requerimiento esencial, preocupados por la violación. Ustedes ven, cada preambulatoria es un contexto, es una causa, es un preámbulo. Aquí me están hablando de la violación hacia los principios, de la violación de los derechos, del tráfico de personas, de la exclusión de la juventud,
de la situación de la migración. O sea, me está hablando de problemáticas, me está dando contexto, me está dando causa, me está dando premisas. Eso hace la preambulatoria, porque básicamente una premisa de la solución que yo te voy a dar. Yo te estoy diciendo a ti, ok, mira, yo estoy consciente de que una de las mayores problemáticas de la migración es la violación de los principios. Entonces, aquí, por eso es para por coma, yo te voy a dar una continuidad. O sea, yo te estoy dando como una antesala ante la solución que yo te voy a dar. Esa preambulatoria es ese contexto que se da para yo darte la solución a eso. Por ejemplo, en la primera yo te estoy hablando, yo te estoy hablando de los principios, en la segunda estoy hablando de la violación de los derechos humanos, etcétera, etcétera. Entonces, nos tenemos que ver que las operativas pues vayan de acuerdo a leer. Exhorta antemano a todas las naciones, respetar los tratados internacionales, como el Pacto Mundial para la Migración Segura, Ordenada y Regular, y la Convención Internacional de los Derechos de Trabajadores, lo cuales obligan a los estados a no discriminar a ninguna persona, ya sea por sexo, cultura, idioma o país de origen. O sea, esa va linkeada con la primera, y la primera me está hablando a mí de principios morales, éticos, etcétera, etcétera, y de la violación del artículo 1 de la Carta de Naciones Unidas. Entonces, es válido porque me está dando solución, me está dando un plan de acción a esta situación que se está dando, que yo te lo explico arriba. En la segunda, estima la elaboración de campaña. En la tercera, declara prudentizar el desarrollo de una línea directa para ciertos eventos. En la tercera, se sugiere a todas las delegaciones unir fuerzas, contribuyendo en pequeñas acciones, y habla de campañas institucionales, etcétera, etcétera, unirse a campañas de otros países, etcétera, etcétera. Apoyo a la creación de una regulación estatal con respecto al comercio, O sea, las operativas son básicamente la solución, y aquí van un poquito más amplias porque están muchas, porque son todas las delegaciones o las delegaciones que pertenecen al bloque X que están redactando. Y pues, como yo le dije, pues tiene que ir linkeado, cohesionado con las preambulatorias. Y como ustedes pueden ver aquí, cada operativa va separada por un punto y coma. También tienen estos incisos que son los numerales de adelante. Y pues al final, la última, pues tiene un punto. ¿Sí, Vanessa? Disculpe, ¿usted podría mandar ese ejemplo por el grupo, ya que se ve un poco borroso y no se distingue bien la letra? Sí, está bien, yo lo puedo, yo voy a mandar las presentaciones, pero esto es lo que yo quería que ustedes vieran a grosso modo, tipo que ustedes puedan ver pues cómo se redactan algunos documentos y que nosotros pudiéramos verlo, pero yo lo voy a mandar todos. Pues, ¿alguna duda aquí con el anteproyecto? ¿O alguna duda en general? Duda, pregunta, sugerencia. Miren, de verdad, yo digo que usted puede redactar el documento que sea en 2 semanas. Y 2 semanas usted dedicándole poco tiempo, porque mi informe país, yo nunca había redactado nada. Yo duré como, qué sé yo, 3 días así, seria, poniéndome a redactar. Pero usted en 2 semanas lo hace. Y yo sé que uno tiene muchas cosas, que la escuela, que los profesores, que muchas cosas, pero trate, por favor, sacar su tiempo para usted, pues, poderse a practicar y demás, porque eso es muy importante. Les digo, la IA se conoce hasta en la oralidad. Yo escucho discursos y yo digo, esto no fue esa persona que lo escribió, eso lo hizo la IA. Y cuidado ustedes de que eso pase, porque eso es grave, eso es serio. Sí, Marla. Era para ver si podría mandar un ejemplo de un papel de ante resolución, o sea, perdón, un anteproyecto de resolución, o sea, para hacerlo disponible a los estudiantes o a los delegados. Sí, este mismo yo se lo puedo mandar. Sí, por favor, porque cada modelo, o sea, varía mucho cómo hacer los anteproyectos.
Y es muy importante saber cómo lo hace mi número específicamente. Sí, es lo que le digo también, como que la documentación puede variar también dependiendo del comité, pero ya eso ustedes lo van a ver un poquito más adelante. Pero a grosso modo es esta parte. Annalyn. El proyecto de resolución, al momento de elaborarlo, ¿tiene que ser todo enfocándose en un mismo país o en general para todos? Nada más, para todos. Si es una cuestión de que muy, muy, muy grave, por ejemplo, si estamos hablando de la situación de Israel y Palestina, y estamos en un comité en que el Consejo pertenecen países específicos, pues usted puede decir, bueno, conociendo la situación de tal país, etcétera, etcétera, pero tiene que ser un caso muy aislado, un caso muy específico, algo muy extraño, pero el anteproyecto tiene que ir para todas las naciones de ese comité. Tiene que ser una solución al tema en general. ¿Alguien más tiene alguna duda, pregunta, sugerencia? Señorita Ok, Liliana, bueno, pues nada. Sí, Adriel. una pregunta. Los delegados, más o menos, ¿qué rango de tiempo una vez se acerca el distrital tienen para entregar los papeles de posición en esta ocasión? No sé, te digo, yo no sé. Yo sé que tal vez vaya a este distrital, tal vez. Depende si me aceptan. Pero yo realmente solamente sé la fecha, pero yo no sé ni cuándo. Yo creo que eso va a depender, pues, de cuánto tiempo pues, ellos le den los países y demás. Pero mayormente los documentos de oposición se entregan una semana o días antes del modelo. Pero el tiempo específico que tengan antes de la entrega, no lo sé. Está bien. Muchas gracias, Liliana. Siempre, Melanie. Tengo una duda. ¿Eso es para elaborarlo allá o uno tiene que ya llevarlo? El documento de oposición es para entregarlo antes. El anteproyecto de resolución es para el momento allá en el modelo. Redactarlo allá, todos. Ok, gracias. Siempre. ¿Alguna otra duda? Bueno, si no hay más dudas, para mí fue un placer pues darle este taller. Nada, tal vez les digo, no, nos veamos, tal vez no. Entonces, recuerden seguir al Instagram de Celider 0803, al Instagram de Celider 08, al Player y demás. Y nada, y a estudiar muchísimo. Un placer. Bye. Sí, yo quería decir era sobre lo del pase de lista, el link. ¿Lo van a mandar por aquí o por el grupo? Bueno, yo envié por el grupo de avisos un mensaje informándoles que ese proceso cambió, ya que se está buscando pasar una asistencia que sea real y vimos que a través del formulario muchas personas no estaban en la reunión,
pero sí habían completado el formulario como que estaban presentes. Por lo que a lo largo de la reunión yo fui viendo y pasando la lista con las personas que están. O sea que no será a Ah, través ok. de formulario, sino de manera ya visual, por así decir. Ok, gracias.